proyecto con tablas cargadas desde JavaScript. La estructura va a tener el nombre, el apellido y los datos van a provenir de nuestro código. Para eso vamos a crear, como siempre, un nuevo proyecto a partir de Open Folder. Vamos a entrar en la carpeta de nuestros proyectos y ahí vamos a utilizar una nueva carpeta que ya la tengo creada. Voy a aprovechar esta que está acá y le voy a cambiar el nombre y le voy a poner proyecto tablas con HTML, CSS y JavaScript. Vamos a seleccionar esta carpeta y vamos a cargar nuestro primer archivo a través de este icono index.html. Este archivo index.html va a tener la estructura que ya conocemos y le vamos a colocar en document el título que queremos que aparezca en la pestaña del navegador. Tablas con HTML, CSS y JavaScript. En el body vamos a crear una tabla con table y le vamos a dar un ID. Entonces le voy a poner numeral tabla. Aprieto la tecla tab o enter y va a quedar armada ya con su propio ID. Y acá vamos a colocar dos filas, tr por 2. En el primer tr vamos a colocar un table header. Ese table header en el table header vamos a poner nombre y en el segundo apellido. Nombre y en el segundo, perdón, los dos tienen que estar en la misma fila. La segunda cabecera va a tener apellido. Es decir, dos celdas dentro de un mismo tr. Por lo tanto, con esto ya tenemos la estructura que vamos a verla. Guardo. Vamos a hacer un Open with Live Server. Y ahí aparece nombre y apellido. Vamos a darle algunas características. Entonces vamos a trabajar dentro de Head con la etiqueta Style, donde a nuestra tabla, como es la tabla única que tenemos, podemos trabajar directamente presionando el selector. Si quisiéramos distinguir a cada tabla, utilizaríamos ya su propio nombre. Entonces en Table vamos a darle un font family, le voy a poner en esta ocasión Verdana. Y también vamos a colocar estilos para la tabla, para el encabezado y para las celdas de datos. Para todo ello le vamos a colocar un border 1 píxel solid black en este caso, y vamos a colocarle también un padding para que el texto no quede pegado a los bordes, padding de 5 píxeles para mi gusto. Venimos acá y el borde no se aprecia. Border 1 píxel, perdón, escribí mal, es 1 píxel. Y ahí se aprecia el borde, pero cada elemento tiene su propio borde, entonces vamos a hacer que de todos haga uno solo. Eso lo logramos con el border collapse, diciendo que no se mantenga separado, sino que colapsen. De dos bordes haga uno solo. Entonces, ahora vamos a ver de cargar la información desde el script de JavaScript. Como siempre, vamos a crear la etiqueta script debajo del último contenido y antes del cierre del body.
y dentro de nuestro script vamos a crear un array de alumnos. Es decir, vamos a generar un vector, un array, un área de contenidos en donde se puede haber varia información correspondiente al mismo nombre. ¿A qué me refiero? Vamos a ponerle acá en principio otro nombre, por ejemplo, varios. Y acá le voy a poner un 2, un 4, un 5, un Carlos, coma, una Juliana. Entonces, de esta manera tenemos un array que tiene 5 valores, pero pueden ser valores numéricos, valores de texto. Obviamente cuando se trata de valores de texto tendrán que estar encerrados entre comillas. Entonces podemos hacer un console.log de varios y vamos a ver en nuestra interfaz, estamos trabajando con la consola, entonces tenemos que mostrar la consola. Nos vamos acá, a los tres puntitos, nos vamos a más herramientas, nos vamos a herramientas para desarrolladores y acá estamos en console en este caso. También teníamos la tecla de función F12 para entrar directamente acá. Normalmente aparecemos en elementos, nos vamos a console. Acá está el array de 5. El array de 5. Vamos a... No sé si el console actuó. Sí, ahí está. El console ahora sí actuó. 2, 4, 5, Carlos y Julián. Si pongo acá varios, me muestra abajo exactamente lo mismo. Que tiene un contenido de 5 elementos. El primer elemento tiene el número 2, el segundo tiene el número 4, el tercero tiene el número 5, el cuarto un texto a Carlos y el cuarto un texto a Julián. Si nosotros establecemos acá que queremos ver el contenido de ahí justamente fíjense que pone at, que es en determinada celda. Entonces si le pongo el contenido sub 0, me dice que el primer elemento de este array contiene el valor 2. Si le pongo sub 1, me dice que contiene el valor 4. Si le pongo sub 5, indefinido, porque no existe el elemento sub 5. Existe el elemento sub 3, existe el elemento sub 2 y existe el elemento sub 4. Recordemos entonces a partir de acá que el array tiene identificados cada uno de sus contenidos arrancando desde el subíndice 0. Entonces, el último elemento de este array va a ser subindicado por el valor 4. El primer elemento del array va a ser subindicado por el valor 0. Es decir, que teniendo un array así podemos recorrerlo a través de un ciclo. Entonces podríamos ir viendo específicamente el valor de cada contenido recorriéndolo con un pequeño código JavaScript. Volvemos a nuestro código correspondiente al array que queremos desarrollar y en este caso lo vamos a llamar alumnos. Entonces vamos a decirle que este array va a arrancar en modo vacío y que luego le vamos a empezar a cargar los alumnos. Por ejemplo, el primero va a ser sub 0, como veíamos recién, y en lugar de incorporarle valores simples, como vimos hace un ratito, vamos a agregarle un contenido de varios datos en su primer elemento. Es decir, en el primer elemento sub 0 de alumnos vamos a colocar varios datos.
Y esos datos los vamos a clasificar por nombre, por ejemplo. Entonces vamos a poner nombre. Vamos a ponerle acá 2 puntos y vamos a decirle que el nombre es Julieta. Vamos a colocar de separador una coma. Vamos a decirle que el apellido va a ser Ponce de León. Y vamos a decir en tercera instancia que el teléfono va a ser 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Por ejemplo, creo que me faltan 2 números más, ¿no? 4, 3. Ahí está. Entonces esto va a contener simplemente el primer elemento de este vector, de este array. El segundo elemento, entonces vamos a repetir alumnos por 4, 5, 4 veces más, y le vamos a poner la sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Son 5 elementos. En el segundo vamos a cambiar el nombre por otro, Sebastián. Vamos a ponerle el apellido por el demás. Campos. Vamos a cambiarle los últimos 2 valores del número de teléfono. Vamos a agregar otro más, Tom. Vamos a poner Brown. Creo que era de la tabla de la vez pasada. Y los números de teléfono obviamente no los tengo, así que vamos a poner ahí está. Y vamos a agregar 2 más. El último, si hubieran sido más valores, hubiera cortado la grabación y listo. Pero falta este solo, un segundo más. Perfecto. Ahí estarían ya todos los valores cargados en este array de objetos. En realidad esto se llama array de objetos porque como hay varios contenidos encerrados entre llaves, cada uno es un objeto que corresponde a una persona o cosa, en este caso a una persona, entonces encerramos entre llaves dicho contenido. Bien, entonces, si nosotros hacemos un console log para ver en consola que tiene alumnos, vamos a ver que hay 5 elementos con el console log que cada elemento tiene y justamente estamos viendo todo lo que programamos recién. Que el subelemento 0 contiene todo esto, que el subelemento 1 contiene todo esto. Es decir que acá nosotros podríamos poner alumnos sub 0, me va a traer todo el objeto. Pero si ahora pongo alumno sub 0, punto, apellido, me va a traer solamente Ponce de León. Si acá en alumnos, en lugar de sub 0, tomo el apellido de sub 3, me va a traer Cafiero. Si acá en lugar de, bueno, vamos a dejarlo a este, le vamos a poner alumnos sub
2.teléfono. Y me puso el teléfono de alumno sub 2. Es decir, que puedo acceder a toda la información de cada objeto o puedo acceder específicamente a los datos que quiero de cada uno. Perfecto. Volvemos a nuestro código. El console lo vamos a dejar. Y ahora vamos a recorrer. Voy a colocar acá una referencia. Definición de array y sus objetos. Y ahora vamos a colocar acá, recorremos el array y lo mostramos en la tabla HTML. Perfecto. Entonces acá vamos a sacar la mayúscula y vamos a definir algunas variables. Por ejemplo, vamos a recibir toda digamos, vamos a colocar toda la fila de la tabla en una variable. Entonces vamos a decirle a la tabla, le vamos a poner un nombre, table, nombre interno, acá en JavaScript. Y para manejar las columnas, las celdas, perdón, de cada columna, tenemos tres en realidad, pero vamos a arrancar por 2. Después vemos si le agregamos la tercera, que es la de teléfono. Entonces, vamos a querer insertar dentro de la tabla una fila. Y que esa fila contenga el contenido del primer objeto. Entonces, para recorrer tantas filas como objetos tenemos, vamos a necesitar un código que permita hacer tal recorrido. Para eso se usa la instrucción for. Entonces acá me aparece una ayuda, me aparece el for solo, o también me aparece el for loop, para que se pueda hacer un retorno, un ciclo. También existe para ello el for each, el for in, el for off, que ya veremos, pero vamos a arrancar por la más sencilla, que es el for con loop. Acá está. Acá me va a manejar un índice. El índice va a arrancar en 0. Me dice que el índice continúe mientras sea menor que la longitud del array. Y que por cada vuelta que dé, que comienza en esta llave y termina en esta llave, haga todo lo que está acá adentro. Entonces acá me pone un ejemplo, pero vamos a cambiarlo. Me deja el multicursor en las variables del índice, por si quiero cambiar el nombre del índice. Y normalmente se usa i para recorrer, como índice, pero simple, digamos con una i sola. Entonces, repetimos. Bueno, nuestro array es alumnos. Entonces, vamos a ponerle alumnos acá. La idea es que con este ciclo, con este for, se defina una variable propia interna del for que se llama i, y por eso acá le pone un let para definir la variable, que arranque en 0 para recorrer desde 0 en adelante, hasta mientras sea la longitud de todo el array menor, porque si no le pongo un límite, esto estaría circulando y recorriendo y pasaría, y tendría un límite infinito. Entonces, en este segundo parámetro que tenemos detrás del primer punto y coma, le decimos hasta cuándo se va a recorrer con el for y que sea hasta la longitud del array.
Como el array tiene 5 posiciones, que sea mientras sea menor a 5. Porque alumnos length va a entregar la cantidad de elementos que tiene el array. Vamos a verlo. Por ahora no hacemos nada, así que esto no afecta. Volvemos acá. Y si nosotros acá ponemos el valor de alumnos.length, ya me dice que es 5. Entonces, alumnos.length arroja este atributo de alumnos, este parámetro de alumnos, arroja la cantidad de elementos que tiene el array. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para limitar el ciclo y que no haya más giros, más recorridos de este for que la cantidad de elementos tiene el array. Entonces, ¿qué queremos hacer por cada elemento? Luego que termina un ciclo, acá le estamos indicando que se sume 1 a ese ciclo. Esto sería lo mismo que decirle igual a i más 1. Lo toma así, supongo que lo toma así. Que ahí le asigne i más 1. Entonces, en lugar de poner i igual a i más 1, se suele colocar más, que significa exactamente lo mismo. Por cada ciclo que le sume 1 a i. Hasta que, mientras, i sea menor a la longitud del array. Entonces, con eso va a completar tanto ciclos como elementos que tiene el array. ¿Y qué hacemos acá? Bueno, queremos insertar una fila a nuestra tabla. Entonces, le vamos a decir, para no estar trabajando con esto, fíjense, lo que tengo que escribir es esto, document.querySelector, vamos a seleccionar la tabla se llamaba tabla, perdón, acá van comillas primero, entonces tabla, y la propiedad que voy a utilizar es insert row. Insert row. Y vamos a utilizar, ahí no me ayudó con insert row, y vamos a utilizar el subíndice ahí para decirle en qué posición, en qué fila de nuestra tabla vamos a insertar este valor. Entonces, tenemos dos alternativas. Nuestra primera fila de la tabla ya está compuesta, ya está cargada, que es el primer TR. Si acá dejamos i va a valer 0 en el primer recorrido, entonces va a superponerse al th que tenemos acá. Entonces, primera alternativa, decirle acá que no sea en 0, sino que sea en 1. Entonces acá le decimos que lo vaya a cargar dentro de la tabla en la posición siguiente a 0, que es la primera que tiene ahora. Acuérdense que las tablas también tienen el mismo recorrido que el array, arrancan en 0. Y si no, la otra es dejar acá y solito, y acá decirle que nuestra secuencia arranque de 1, porque la primera fila ya está cargada. Entonces, perfecto, de esta manera le estamos diciendo que inserte la fila 1 en la tabla, que inserte la fila 1 en la tabla. Todo esto, fenómeno, pero tendríamos que decirle qué le vamos a agregar a esto. Si le vamos a agregar el nombre, si le vamos a agregar el apellido, si le vamos a agregar el teléfono. Entonces tendríamos que, ven, por ejemplo acá, trabajar con el nombre y decirle que le voy a insertar en la fila, en determinada celda, el nombre. Se me hace medio complicado escribir todo esto en una sola fila. Entonces lo que vamos a hacer es generar o utilizar la variable TableDatos para decirle que, mira, la fila de la tabla va a ser TableDatos. En realidad, más que TableDatos, le vamos a poner
table fila. Entonces, table fila, para que se entienda que lo que estamos insertando es una fila. Entonces, vamos a decirle que col1 también vamos a parametrizar el tema de las columnas. Va a ser que de la fila o en la fila inserte una celda. Y va a ser la primera celda, es decir, que va a ser cell sub 0. Y que columna 2 va a ser que en table fila inserte la celda 1. Entonces, ya establecí una fila que es table fila, y que en table fila 1, porque esto va a ser la fila 1, inserte la celda 0 y que inserte la columna 1. Es decir, tanto filas como columnas arrancan en 0. Entonces inserta la primera celda de datos en la primera fila y la segunda celda de datos en la primera fila. Entonces, estableciendo estas características, te voy a decir que a la columna 1, es decir, a la celda de la columna 1, le ingrese HTML, El HTML que le va a ingresar es el array. Alumnos, lo va a extraer del array. Entonces, alumnos, acuérdense que i en la primera vuelta está en 1 y yo necesito acceder a los datos del elemento 0. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos ahí menos 1, que va a ser de 1 pasar a 0. Y de esto voy a tomar exclusivamente el nombre. Y que en la columna 2, ya creada, vaya a insertar con inner HTML también de alumnos, obviamente tenemos que seguir trabajando en la misma fila, entonces estamos en la fila 0 de nuestro array, tome apellido. De esta manera, ¿qué hizo? Vamos a repasar. Genera una fila con table fila e inserta dos celdas dentro de la primera fila que se llaman columna 1 y columna 2. Quisiéramos ponerle celda columna 1, cell col 1, cell col 2, cell, tengo que respetar los nombres, col 1, cell col 2 y obviamente acá en la definición cell col 1, cell col 2. Entonces tengo con esta instrucción la inserción de una fila en la posición 1, que es la posición que manda el for. Luego dentro de esa fila genera dos celdas de columna 1 que va a ser sub 0 y celda de columna 2 que va a ser sub 1. Y en la celda de la columna 1 le va a insertar el nombre que va a extraer de alumnos sub 0. Acuérdense que i está en 1, entonces por eso le resta 1 y va a ser alumnos nombre sub 0, va a ser Julieta. Y en la segunda celda o en la celda de la columna 2 va a insertar el apellido también en la misma fila. Después veremos de completar con la tercera celda insertándole el teléfono a cada uno. Será una tarea para ustedes. Vamos a ver esto, cómo queda. Entonces vamos a probar, ya lo teníamos con nuestro live server, así que vamos a ver qué quedó y
se cargó absolutamente todo. Si queremos mostrar, a propósito, para ir viendo qué está haciendo por cada recorrido del for, podemos armar acá un console.log que muestre, por ejemplo, lo que tenemos ahí arriba, que es alumnos. Todo esto lo voy a copiar para no equivocarme. Alumnos, control C, control V, coma, dejo un espacio, le pongo una coma acá, para que se separe el nombre del apellido. Apellido. Entonces estoy mostrando en el console log el nombre y el apellido del que estoy recorriendo. Vamos a ver, guardo, y ahí aparece Julieta Ponce de León, Sebastián Campos, Tom Brown y Rocío Castillo. Lo mismo que completo acá, va haciendo un recorrido. Y podríamos agregarle acá también el valor de I. El valor de I, coma, ahí está el valor de I, 1, 2, 3, 4. Correcto, porque arrancaba en 1 y recorre hasta 4. Mientras sea menor a 5, recorre. Entonces por eso lo recorrió hasta el 4, mientras sea menor de 5. Y está mostrando en cada uno el contenido. Y me faltaría acá si quiero. En realidad este espacio acá en las comillas sobraron, lo separa demasiado. Así que si quiero, acá podría poner también comillas, coma, comillas, y obviamente para separar, una coma, dice mal. Me sobraron unas comillas acá. Ahí está. Entonces le pongo comillas entre medio, ¿no? Para separar cada contenido que quiero mostrar dentro del console log, lo separo con una coma simple. Pero como quiero a su vez que se vea una coma separando a cada texto, entonces le agrego una coma entre comillas. Control S, ahí está. Pero me quedó la coma con las comillas. No, entonces no hace falta que le ponga las comillas. Vamos a sacarle las comillas. Tiki tiki. No. Vamos a dejarlo entonces sin comillas. Así cada vez que muestro las comillas aparecen. Perfecto. Bueno, si quiero mostrar las comillas, las dejo acá y si no, no las muestro. Igual queda alguna separación entre dato y dato. Bueno, entonces acá estamos recorriendo y se notó cómo funcionó el for. Creo que con esto ustedes ya comprenden el funcionamiento del objeto y cómo estamos recorriendo el objeto para cargar. Si quisiéramos cargar algún elemento más, es muy simple. Esto lo copiamos, lo pegamos y acá pasamos a cambiar los valores. Le cambiamos el valor porque si dejo el mismo va a repetir el mismo. Ahí está, repitió otra vez el último. El último no lo había mostrado. Perdón. El último no lo había mostrado, Marcela Montes. Así que son 5 elementos, perdón, vamos a corregir un error en vivo, que es que si hubiéramos arrancado acá en 0, estaría bien el recorrido con alumnos length. Pero como acá estamos iterando y arrancamos en 1, enseguida vamos a llegar a 4. Vamos a llegar en 4 vueltas a 4. Nosotros necesitamos 5 vueltas para que llegue a 4. 5 vueltas para que arranque desde el 0 y llegue hasta el 4. Entonces, a alumnos length, acá le vamos a tener que agregar más 1. Control S, ahí está, y aparece Marcela Montes. Que no faltaba Marcela Montes.
Repito, vamos a sacar esto. Control S, acá no aparecía Marcela Montes. Dice que hay 5 elementos, ¿correcto? Dice que hay 5 elementos. Perfecto, va a llegar hasta el I en 4, pero Rocío, en realidad, es la posición número 5 de alumnos, porque alumnos arranca en 0. Esta es la primera posición, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Entonces está recorriendo el for una vez menos. Para que lo recorra una vez más, necesito decirle que estiro la longitud como si fuera una vez más. ¿Correcto? Una vez más. Porque arranqué de 1. Atención, arranco de 1. Así que control S, y sí, ya llega hasta Marcela Montes. Bueno, ustedes hagan sus respectivas, vayan sacando sus respectivas conclusiones y cualquier duda que tengan, lo vemos en clase.